Reflexión y opinión en El Comentario con Álvaro Hernández. Bien, hoy tengo un programa que me parece que es especial, teniendo en cuenta que he reunido una serie de piezas para tratar de que ustedes, la audiencia de este programa, comprendan el caso en el que está envuelto el ingeniero Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia en segunda vuelta. Para mí es muy importante que ustedes tengan argumentos, como oyentes de este programa, tengan argumentos a la hora de rebatir cualquier tipo de opinión de las personas que creen que esta es la alternativa de cambio, que esta es la alternativa para el país. Un país tan martirizado no solamente por la violencia, sino también por la corrupción, y especialmente si viene de una persona que ha hecho de la bandera anticorrupción su eslogan de campaña, su motivo de campaña. Es importante desenmascarar al ingeniero Rodolfo Hernández, y es lo que me propongo a partir de ahora, en estos minutos, en algo que seguramente no los va a dejar indiferentes. ¿Quién es el ingeniero Rodolfo Hernández? Pues paso a contárselo a continuación aquí en Todo Noticias Latinas. Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate en Todo Noticias. Nuevos tiempos en la Radio Latina. La audiencia para imputarle cargos al exalcalde de Bucaramanga se hizo el 18 de abril pasado, pero en una decisión muy conveniente para el ingeniero, el juez de conocimiento de Bucaramanga solo vino a programar el juicio oral hasta el 21 de julio próximo, más de 3 meses después de celebrada la primera audiencia y cuando ya los colombianos habrán ido a depositar su voto en las urnas para elegir al presidente de la República en primera vuelta. Bien, les voy a proponer como primera fecha para la instalación de juicio 21 de julio 2022, 8:30 de la mañana. Quiero que si alguno de los sujetos procesales tiene objeción en la fecha, simplemente alza la mano y lo escucho. Señor juez, ¿me repite 21 de julio, hora? 21 de julio, 8:30 de la mañana. Ok, gracias. Por supuesto, su señoría. Bien, entonces, nuevamente les agradezco a todos y a todas por haberse conectado. Se termina esta audiencia 12:55 de la tarde. Que pasen buen resto de día y que disfruten del almuerzo. Hasta luego. Ese 18 de abril todos se fueron a almorzar, pero pocos repararon en que por problemas de agenda o por lo que sea, pues esta decisión del juez de conocimiento de Bucaramanga que ustedes acaban de escuchar partiría en dos la historia de este caso por supuesta celebración indebida de contratos a partir de una consultoría que la alcaldía de Rodolfo Hernández pretendía adjudicar para implementar nuevas tecnologías en el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco. En esa contratación, el hijo del alcalde Rodolfo Hernández, Luis Carlos Hernández Oliveros, habría servido como intermediario con la pretensión de cobrar una millonaria suma de dinero simplemente por mover los hilos de las influencias de su padre al frente de la administración de Bucaramanga. Esto es corrupción puro y duro, muy contrario a lo que el flamante aspirante a la presidencia hoy enarbola en su cacareada lucha contra la corrupción. Sacar los ladrones de la administración pública, no hay más. Según consta en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en contra del exalcalde Rodolfo Hernández, tanto él como su hijo Luis Carlos habrían planeado una estrategia para afectar el proceso de licitación convocado por la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, EMAF, y la alcaldía, con la pretensión de beneficiar especialmente a una empresa, la empresa Vitalogic. Según la Fiscalía General de la Nación, Rodolfo y su hijo al parecer alteraron el trámite para adjudicar el contrato que tenía como objetivo la elaboración y evaluación técnico-ambiental, financiera y jurídica para la implementación de nuevas tecnologías en el sitio de disposición final de las basuras en Bucaramanga. Para esto, habrían ejercido presiones a la junta directiva de la EMAP para que se le adjudicara el contrato a Vitalogic. El alcalde, siempre que la justicia le ha preguntado,
no ha aceptado cargos. No acepto los cargos. El alcalde siempre ha insistido en que el contrato era por apenas 336 millones de pesos en 2017, con lo cual se constituye en una de las grandes mentiras en las que ha incurrido el hoy candidato presidencial, porque el monto real del contrato ascendía a la suma de 250 millones de dólares, unos 570.000 millones de pesos. La Fiscalía cuenta con registros de chat e interceptaciones telefónicas en los que se evidencia la presión que generaron tanto padre como hijo sobre subalternos de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, EMAP, para poder beneficiar a Vitalogic. Ese beneficio de la empresa Vitalogic tenía varias fases. Por un lado, presionar a los funcionarios de la Secretaría Jurídica de la empresa de aseo para que amañaran los términos de contratación de Jorge Hernán Alarcón, apodado El Calavera, un ingeniero muy cercano al alcalde de la época, Rodolfo Hernández, tan cercano que se hospedaba en la propia casa del ingeniero Rodolfo Hernández. La misión que tendría este ingeniero, Jorge Hernán Alarcón, quédense con ese nombre en sus cabezas, alias Calavera, era nada menos y nada más que manejar todo el proceso de adjudicación del millonario contrato, que recordemos no era por 336 millones de pesos, sino de 570.000 millones de pesos, una diferencia bastante notable. En el escrito de acusación de la Fiscalía, se asegura que el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, como alcalde de Bucaramanga y miembro de la Junta Directiva de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, EMAP, se interesó indebidamente tanto en el proceso como en la selección de un tercero, el ingeniero químico Jorge Hernán Alarcón, alias Calavera, para que fuese precisamente el contratista escogido por parte de la administración para posteriormente darle la facultad de ser quien debía amañar los términos del millonario contrato para ponerle el camino mucho más fácil a Vitalogic. El alcalde Rodolfo lo admite con este argumento. Escúchenlo ustedes. Si algo hay responsabilidad en la contratación, me la tienen que echar a mí. Yo vi todas las hojas de vida, la mayoría dicharacheros. La mayoría dicharacheros. Ahora escuchen la acusación que hace el fiscal del caso. Por favor, agucen el oído porque el sonido tiene fallas de origen. Usted, señor Rodolfo Suárez, como alcalde de Bucaramanga y miembro de la Junta Directiva de la MAN, se interesó indebidamente, tanto en provecho propio y un tercero, esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor, fuese el contratista escogido dentro del proceso. Es exactamente lo que les estoy relatando. Allí lo que dice la Fiscalía, lo que señala y achaca la Fiscalía al alcalde de la época de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, es el trato que él había dado de favor para intentar que este personaje, alias el Calavera, se quedara precisamente con el puesto y desde ese puesto amañar todo el proceso de contratación. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía en su escrito de acusación. Cuando el alcalde le han preguntado ¿por qué el ingeniero escogido para llevar adelante ese proceso millonario vivía en su apartamento? El alcalde Rodolfo Hernández, en su particular estilo, se ha limitado a contestar lo que ustedes van a escuchar. Jorge Alarcón, ¿por qué vivía en su apartamento? Cuando vino a hacer el contrato. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Les pregunto yo a ustedes, los oyentes de Todo Noticias Latinas. ¿Qué tiene que ver que la persona que era la encargada de elegir, de amañar todo el proceso, de llevar a cabo todo el proceso de selección de una contratación de 570.000 millones, viviera precisamente en el piso, en el apartamento del alcalde Rodolfo Hernández? ¿Qué tiene que ver? Dice el alcalde, que no ve ninguna irregularidad en que, primero, haya presionado para que se nombrara a Jorge Hernán Alarcón, alias Calavera, en la administración, y segundo, fuera precisamente ese personaje el que se encargara del proceso de contratación de una licitación por 570.000 millones de pesos que debía ser adjudicada a Vitalogic. Y aquí surge un nombre, Luis Andelfo Trujillo. Quédense con ese nombre. Luis Andelfo Trujillo es un viejo amigo del hijo del alcalde, Luis Carlos Hernández, que un día le dio por darle una gran idea: aprovechar los contactos del papá
al frente de la alcaldía de Bucaramanga para hacer negocios con las millonarias sumas destinadas a la contratación pública en el municipio. Al hijo lo conozco hace 12 años aproximadamente en reuniones sociales. Yo le dije que saliéramos a trabajar con el papá, pues porque eran 4 años que él iba a trabajar. Luis Andelfo Trujillo se ha convertido en uno de los testigos estrella de la Fiscalía en este caso, y ha sido precisamente ante la Fiscalía que ha dicho que fue el propio Luis Carlos Hernández, el hijo del ingeniero Rodolfo Hernández, el que recomendó a alias Calavera como estructurador del proceso de licitación. Aquí habla Luis Carlos Hernández el 16 de noviembre del 2016. Yo no coloco ni un peso, dice una verdad. Yo creo que mi trabajo fue el más complejo, que fue que se contratara al ingeniero Jorge. Yo puse a la gente a hablar directamente con mi papá, hice que contrataran al viejo. En la medida en que ha avanzado el proceso, lo que se sabe es que la comisión que se llevaría a Luis Carlos, el hijo de Rodolfo, sería de $2 millones, que incluso quedaron por escrito ante una notaría en un hecho que causó sorpresa hasta para los mismos contratistas, como lo manifiesta el socio del hijo del alcalde, Luis Andelfo Trujillo. Y es que resulta, por lo menos curioso, que los Hernández hubieran dejado tanto cabo suelto en medio de esta contratación irregular como si se consideraran impunes. Parte de esas pruebas que ahora estudia la justicia son, por ejemplo, lo dicho por el mismo Luis Andelfo, socio de Luis Carlos, que ha revelado que, seguramente por desconfianza, la esposa del alcalde, así como escuchan, la esposa del alcalde, es decir, del ingeniero Rodolfo Hernández, madre de Luis Carlos y quien podría convertirse en primera dama de Colombia, presionó para que la coima que le iban a dar a su hijo, para que la coima que iba a cobrar el hijo del ingeniero Rodolfo Hernández quedara por escrito en una notaría, con lo cual pues el alcalde Rodolfo Hernández no puede argumentar que no sabía del asunto porque todo quedó plasmado en un documento notarial denominado Acuerdo de Corretaje, que tiene en su poder la Fiscalía. ¿Y el alcalde sabía que les iban a pagar esas coimas los americanos? Claro, porque es que la esposa de él fue la que cometió el error, porque pues todos dicen que por qué el hijo cometió semejante brutalidad de firmar en notaría. Y lo que sucedió fue que cuando íbamos a firmar ese contrato, se lo pasaron al abogado de HG, que es, no me acuerdo el nombre, y a la esposa, a la mamá de él. Entonces revisaron el contrato y vieron los números y no sé, o sea, si fue por ambición no, porque tienen mucho dinero. Yo creo que fue por desconfianza, que ella dijo que tenía que aparecer el hijo en notariado ahí. Yo me miré con Carlos Gutiérrez y le dije, pues, si quieren aparecer, pues que aparezcan, díganme. Todos los padres intentan hacer lo mejor para sus hijos. En este caso, seguramente la esposa del ingeniero Rodolfo Hernández, madre de Luis Carlos, creía que estaba haciendo lo mejor. Creía que para que al hijo no lo fueran a chalequear, a quitarle la comisioncita, pues era mejor que se fueran ante un notario y firmaran un documento que hoy reposa en poder de la Fiscalía. Otro hecho que ha quedado al descubierto en medio de este escándalo es que el propio alcalde de la época, el ingeniero Rodolfo Hernández, hoy candidato a la presidencia de la República, y su hijito Luis Carlos se habrían reunido antes de la licitación con un tal Florín. Florín es un rumano dueño de la empresa Vitalogic y que está juzgado por la justicia de su país. De hecho, tuvo que irse en extradición. Para probar esta declaración, el socio de Luis Carlos, Luis Andelfo, presentó ante la justicia la captura de pantalla de una conversación sostenida con el hijo del alcalde, donde le asegura que esa reunión sí se realizó y que la negociación fue un hecho. Aquí ya uno con foto de Luis Carlos Hernández dice, ya mi papá habló hasta con Florín. Florín es el rumano que es de los de Vitalogic. Ya eso es un hecho, toca ahora es esperar. Pero este hombre, Luis Andelfo Trujillo, socio del hijo del alcalde, ha aportado muchísima más información sobre otros 7 contratos en los que el hijo del alcalde figura como intermediario. Solo por el contrato de Vitalogic, el hijo del alcalde y su socio se iban a embolsillar 16.800 millones de pesos. Óigase bien, 16.800 millones de pesos en lo que llaman contrato de corretaje, que no es otra cosa que la tipificación de una coima. Así se lo contó el testigo estrella de este caso, Luis Andelfo Trujillo, socio del hijo del alcalde, a la justicia,
y menciona a alias Calavera como el funcionario que debía amañar los términos y el proceso de contratación. ¿Para quién eran las comisiones? Para Luis Carlos Hernández, para Jorge Hernán Alarcón, para Carlos Gutiérrez y para Luis Trujillo. Ahí es donde él dice que ya lo dejan convencido y dice que pongan la Calavera, que era el que hacía los pliegos. Que pongan la Calavera, que era el que hacía los pliegos. Lo que argumenta Luis Andelfo es lo mismo que argumenta aquí en Madrid el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre el contrato de las mascarillas. ¿Recuerdan ustedes? Que la coima o corretaje lo pagaban era quienes se quedaban con el contrato y no la administración. Pero el problema es que los que se quedan con el contrato normalmente suelen incluir la coima en el costo del contrato, es decir, que al final lo terminamos pagando todos los contribuyentes. Pero esa coima nos la pagaba eran las plantas, o sea, el corretaje nos la pagaba eran los americanos. El contrato que ha llegado a los estrados judiciales es el de la empresa Vitalogic, en la que el socio del hijo del alcalde, Luis Andelfo Trujillo, y ahora testigo estelar, asegura que los pliegos de condiciones del millonario contrato para implementar nuevas tecnologías en el manejo de las basuras en el relleno sanitario del Carrasco se pactaron en el piso, en el apartamento del alcalde Rodolfo Hernández. Eso sí era en el apartamento del alcalde, porque él vivió ahí todo el tiempo mientras hicieron los pliegos. A la participación del hijo del alcalde y su socio le han llamado acuerdo de corretaje, que no es otra cosa que el aprovechamiento de las influencias del hijo con el conocimiento y seguramente con el consentimiento de su padre, es decir, el ingeniero Rodolfo Hernández, el mismo que empuñando la bandera anticorrupción ha logrado que hoy sea una posibilidad cierta de convertirse en presidente de la República de Colombia. Es verdad que el contrato de la empresa Vitalogic no se llevó a efecto porque en algún momento se atravesó en el camino un abogado. Se trata del abogado César Fontecha, que para la época ocupaba el cargo de director jurídico de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, EMAF, y a quien le dio por hacer cumplir la ley y exigir, como está estipulado en los pliegos de contratación, una póliza de seriedad a la empresa Vitalogic que la empresa nunca presentó. La empresa Vitalogic intentó reemplazar el requisito de la póliza de seriedad por una fianza, pero el director jurídico de la empresa pública en ese momento no aceptó, y ahí fue Troya, porque toda la ira del personaje llamado Rodolfo Hernández se vino en contra del director jurídico insobornable. No le viabilicé el negocio, porque no era viable la fianza, que viabilizara la fianza, que si me iba a tirar el trabajo de los 18 meses, que aceptara el proyecto, que lo avalara, que firmara, encadenado que firmara. Yo de mil maneras le dije que eso no era viable para la ciudad, que no era posible, que violaba toda la estructura tarifaria, que yo soy un HP, un malparido, que yo le voy a robar el proceso, que le voy a dañar el negocio, que me va a joder, que él ya sabe que yo recibí plata. Para probar lo declarado ante la justicia, el exdirector jurídico de la empresa municipal de aseo presentó una serie de audios donde queda probada la presión que el alcalde ejerció, pero sobre todo que el ingeniero Rodolfo Hernández tenía un interés desmedido en que Vitalogic se quedara con la millonaria contratación, al punto de llegar a decir, como lo van a escuchar ustedes a continuación, que no importaba quebrantar la ley. Escuchen esta perla. Yo no estoy defendiendo a nadie, sino que ustedes van a hacer abortar por esa maricada. No, pero y se pierde el trabajo de 18 meses. No se pierde. Y se pierde van a empezar ustedes los abogados a meterle huevonadas. Entonces yo digo, acéptenle la hijueputa de esa garantía. Jefe, lo que pasa es lo siguiente, que es que la norma dice... A ver, no puede decir lo que sea, pero te trae una garantía de un banco. Pero no es la que dice la ley. Eso no importa. No, ¿cómo que no importa, doctor? Yo no puedo prevaricar. Al final, y como creo que ustedes se imaginarán, el abogado, jefe de la oficina jurídica de las empresas públicas y ahora testigo de este caso, César Fontecha, fue despedido por el alcalde. Y en cuanto al hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos Hernández, quedará para la historia su declaración ante la justicia al decir de sí mismo que actuó como un ingenuo
como un bobo, como un estúpido, por haber firmado el famoso contrato de corretaje ante notario, que no es otra cosa que tipificar su participación en esta coima. Como un ingenuo, estúpido, loco lo firmé, sí. Soy tan ingenuo, tan bobo, tan estúpido, como lo quieran llamar, que no se me hizo malo haberlo firmado y habértelo entregado. El error mío, y se lo dije a mi papá, le pedí disculpas, todo lo que usted quiera, es haber firmado un contrato en donde el hijo del alcalde se ve mal, que haga eso. Pero yo jamás influí en que se hiciera o no se hiciera, más yo no tengo poder para eso. Pero ¿qué más puedo decir? Pedir perdón no sirve de nada, ya lo que hice, se lo hice y perjudiqué a mi papá, que no tiene nada que ver en eso, pero bueno, tengo que asumir las consecuencias y acá estoy. Y el otro protagonista de esta historia, el propio exalcalde de Bucaramanga, el actual candidato a la presidencia, de quienes muchos dicen que tiene asegurada su llegada a la Casa de Nariño y que ha prometido que su primer acto de gobierno será decretar el estado de conmoción interior, en una comparecencia ante la Procuraduría negó que supiera de las andanzas de su hijo. Dijo que su único interés fue salvaguardar los intereses de los ciudadanos y lanzó las arengas vacías de contenido que le hemos visto y escuchado ahora en campaña. Que le quitó la chequera a los corruptos, que cuando llegó a la alcaldía se dio cuenta que se habían llevado todo y que no se robaron la mesa del despacho porque no cupo por la puerta, patatín, patatán. Aquí tienen a Rodolfo Hernández en estado puro. Yo no tengo, ni he tenido, ni tendré ningún interés diferente a salvaguardar los recursos de la ciudadanía. El municipio lo robaron todo. A mí me entregaron saqueado eso. Todo. No me da miedo decirlo porque es la verdad. Se robaron todo lo que pudieron. Lo único que no se robaron fue la mesa del Consejo de Gobierno porque no cupo por la puerta. Del testigo estrella de la Fiscalía en este caso, Luis Andelfo Trujillo, el socio de su hijo en el cobro de coimas, dijo que era un bandido, un redomado, un tipo peligroso y que todo se debe a una campaña de la politiquería para sacarlo de alcalde porque no los deja robar. Para mí es un bandido, mentiroso, falso, redomado, mentiroso. Entonces yo he visto un sesgo contra mí y siento que la politiquería que está incrustada en todo el estado no les gusta que yo sea el alcalde. No les gusta. ¿Por qué? Porque no lo dejo robar, ni lo voy a dejar. ¿Y de su hijo? ¿Qué dijo el ingeniero Rodolfo Hernández de su hijo? Bueno, pues que era un buen muchacho, que fue ingenuo y que actuó sin darse cuenta. ¿Y le pareció fácil decir que sí? Le pareció fácil decir que sí, sabiendo, sin saber lo grave que es eso en el servicio público. Y sin darse cuenta el compromiso que él me hacía, lo que me podía pasar a mí. Yo todavía estoy buscándole el significado a esa frase, sabiendo sin saber. Pero Rodolfo Hernández dijo más en esa declaración ante la Procuraduría. Dijo que tenía más de 5 millones de seguidores en las redes sociales, que incluso tenía más seguidores que el propio Álvaro Uribe Vélez. Eso lo saben ustedes, lo sabe toda Colombia. Tengo 5.080.000 seguidores. Por algo era. Escuchen, 5.080.000 seguidores. Ni Uribe tiene eso ya. Decirle esto a la justicia. 5 millones de seguidores que curiosamente son el número de votos que le faltan para convertirse en presidente, manejar la chequera del Estado y seguramente tener muy cerquita a su hijo Luis Carlos Hernández, a quien parece haberle dado una segunda oportunidad, porque actualmente es una pieza muy importante dentro de la campaña política de su padre. Nada se mueve en esa campaña que el cuarentón Luis Carlos no autorice, solamente que esta vez parece que tendrá la lección aprendida de no dejar cabos sueltos, como la llamada que hizo el propio ingeniero Rodolfo Hernández al director de la DIAN, quizá para buscar complicidad en el ocultamiento de una serie de dineros que se giraban a nombre de su esposa y madre de Luis Carlos y que seguramente las primeras informaciones del periodismo de investigación al parecer habrían ido a parar a paraísos fiscales. Este fue un informe especial de Álvaro Hernández que no tiene nada que ver con el ingeniero Rodolfo Hernández para Todo Noticias Latinas.